Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a La Nación PM. Gracias por acompañarnos hoy en un día muy especial porque la noticia política, judicial y social del día pasó por periodistas de este medio, del diario La Nación, con la publicación de una extensa investigación todavía con consecuencias imprevisibles. Está con nosotros Diego Cabot, quien encabezó la investigación, y Cleo Jacqueline, uno de los pocos que sabía también de este tema. Gracias a los dos por venir. No por nada. Diego, encabezaste esta investigación junto a dos colegas más del diario. A ver, bueno, todo empezó más o menos en enero y a poquito de hacerme de este material ya pude percibir que solo era imposible trabajarlo, digamos, procesarlo, armar de eso alguna base de datos para consultarlo de otra manera, que no sea hojeando páginas ajadas muchas de esas, de cuadernos que ya algunos tenían 10 años, o 8 años, 12 años, algunos incluso. Entonces, todo ese trabajo lo hicimos con dos alumnos míos, que en ese momento eran alumnos míos, ahora ya son colegas acá en el diario de la maestría que se da acá en el diario junto con Ditela. Sí. Y busqué un par de perfiles, uno más orientado a la cuestión más digital y con esto del periodismo más moderno, que también por el desafío que significaba procesar esto y además cómo contarlo. Y el otro, un perfil más así de periodista clásico. Candela Ini y Santiago Nasra laburaron desde enero conmigo y guardaron silencio, como fue el compromiso del primer día. La cofradía del silencio hicimos. Muy bien. Estamos hablando, por supuesto, de la investigación que involucra a varios exfuncionarios del gobierno anterior. Hay 12 detenidos, entre ellos empresarios de altísimo nivel. La justicia avanza también con posibles detenciones para las próximas horas, y esto cambia por completo el mapa también político del país. Veremos cómo avanza esta investigación. Claudio, vos sos uno de los pocos que también sabía de este tema, que investigaba Diego. ¿Cómo se manejó internamente? Se manejó, como decía Diego, con muchísima cautela. Para mí, lo más destacable es el rigor periodístico de Diego y los dos chicos que trabajaron con él, Candela y Santiago, que me parece que ese es el núcleo: capacidad investigativa, rigor, decisión de tener una primicia, una bomba atómica en sus manos y darle el tiempo necesario para ver qué era realmente lo que había, para no pisar en falso cuando esto puede terminar arruinando toda una investigación, pero además con una conciencia cívica, un rigor cívico enorme para decir, bueno, esto es algo que lo que pone en evidencia es de lo que venimos hablando desde hace 30 años en la Argentina y de lo que no hay pruebas, y la decisión de, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Cuál es el rol que puedo hacer? ¿Puedo hacer arruinar una investigación que lo que haga es llegar a la verdad sobre una de las cosas más graves que ocurren en la Argentina, que es la corrupción sistemática, sistémica, que afecta a la Argentina? Y esto me parece que es quizá lo más valorable de este trabajo, de ese rigor, de esa conciencia histórica de lo que significaba tener estos papeles. Cuando Diego me cuenta esto, necesito hablar 10 minutos con vos, y me empieza a contar, como te imaginarás, mis ojos... No fueron 10 minutos. No fueron 10 minutos, una larga charla. Empezar a preguntar, bueno, ¿qué harías con esto? Ponerme en el rol, por un lado, de editor y empezar a preguntar qué es, qué puede ser, a dónde se puede llegar, qué podemos saber. Digo, toda una cantidad de cosas que son las preguntas que hacen primero a la responsabilidad que tenemos como periodistas, a la responsabilidad que tiene un medio frente a esto y a la responsabilidad ciudadana. Y entonces esto me parece que es una de las cosas destacables, que es el rigor de Diego, la historia personal. A Diego no hubiera llegado a esto si no hubiera tenido una historia personal de haber investigado desde hace muchísimos años, de haber seguido las tramas de corrupción, de haber incorporado todas las dificultades que tiene investigar y de además de saber cómo hacerlo y de que las fuentes también supieran con quién se estaban contactando. Porque estas cosas no ocurren de un día para el otro, y si ocurren de un día para el otro, sospechemos porque algo raro hay. Entonces esto me parece que es lo relevante, y es un trabajo enorme que hoy nos pone más cerca que nunca de un lavallato del que estábamos lejísimo, porque hasta ahora la mayor parte de los que estaban involucrados en causa de corrupción siempre habían estado del lado
de los funcionarios o exfuncionarios políticos, generalmente de gobiernos que ya habían salido, y generalmente muy pocos de ese poder permanente que es el empresariado de las grandes empresas. Esta investigación periodística que hoy está en manos de la justicia saca a la luz la sospecha de la recaudación de la caja kirchnerista a través de pago de coimas de empresarios para acceder a la obra pública, ¿verdad, Diego? Resumiéndolo. Sí, a ver, lo que vos ves ahí son empresarios que tenían a su cargo enormes presupuestos, Barata es uno de ellos, que tienen que ver con la construcción básicamente de obra pública en el área de energía, ¿no? De energías, y de obras públicas grandes, gasoductos, sí. Y ese tipo de cosas, represas hidroeléctricas y demás. Como te digo, solamente el área de energía, no es esto... De más está aclararlo, pero no es el total, ¿no? de lo que claro. Pasaba por ese ministerio. Es una parte relativamente o muy importante, porque Barata era, a su vez, sí directamente una mano derecha de Vido, a diferencia de lo que Vido siempre dice, Jaime andaba por su cuenta, López andaba por su cuenta. Eso no lo puede decir jamás de Barata, porque realmente era su ladero, ¿no? Bien. Una cosa que te quería decir... respecto del inicio de la investigación, cuando nosotros empezamos con esto, y por ahí esto lo dejamos sentado, pero vale la pena aclararlo, las personas del diario que lo tenían que conocer, lo conocían. Claro. O sea, éramos un grupo de 3 o 4 más, después de los que al inicio mismo, te diría, a las pocas horas de conocerlo, yo les comenté dentro del diario, todas las autoridades del diario estaban, digamos, al tanto de lo que estábamos haciendo y de qué estábamos investigando. Obviamente José del Río fue uno de los primeros a los que fui, le golpeé la puerta y le dije, me meto, no sé si tenés tiempo o no de recibirme, pero escucha lo que te voy a contar. Y digamos, y ahí empezó. No es que éramos 4 locos reunidos a la madrugada procesando esto, sino que La Nación siempre estuvo muy cerca y si bien también respetó nuestros tiempos, nosotros nunca, jamás, y esto también vale la pena aclararlo, en un momento donde los medios y la web y demás hace todo inmediato, rápido y a veces con un rigor periodístico menor o con una profundidad periodística a la hora de presentar un tema menor, nosotros jamás, nunca, te diría nunca, y esto es así literalmente porque lo vimos en los hechos, tuvimos ningún tipo de apuro ni ningún tipo de pedido para salgamos con esto que es una bomba y demás, ¿no? Diego, vos además sos abogado, con lo cual eso a la hora de investigar periodísticamente es un plus, es un valor agregado muy importante para analizar documentación. Vos recibiste en el mes de enero una caja. ¿Cómo fue eso? ¿Vos recibiste una caja? ¿Abriste? ¿Cómo era la caja? ¿Tenía una nota o algo? ¿Cómo fue eso? Bueno, que puedas contar. Mira, a ver, yo en realidad venía trabajando con una fuente que me había dicho alguna vez que tenía alguna documental que me podía interesar. Y la verdad es que todo el tiempo se te acerca gente a contarte la gran historia. Y muchas veces nosotros, bueno, Claudio, vos lo sabes tanto como yo, te vas a tomar café con alguien o te juntás con una persona o tomás algún documento con la idea de que finalmente ese va a ser, digamos, por así decirlo, el caso que te va a desvelar durante un tiempo. Y la verdad es que en general no sucede. Te vas eso, con las manos ¿no? vacías. Sí. Entonces también es verdad que uno es bastante escéptico, yo por lo menos, y nunca voy con una expectativa demasiado alta, y ese fue el caso. Y te diría que un poco impulsado también porque es el valle de la información, estamos hablando de principio de enero. Sí. Y entonces ahí dije, bueno, me puse en contacto con él y dije, bueno, vamos a ver qué hay por ahí. Y nos juntamos un día, él sabía perfectamente quién era yo, y entonces me dice, bueno, acá está. ¿Él te dio la caja, esa persona? La persona me dio la caja y bueno, yo la abrí, no, era una caja cerrada con cinta. Delante de él. La abrí delante de él, él no tenía idea que había dentro, según lo que... ¿Él no sabía? No, él no sabía. La persona no lo sabía y bueno, y de ahí en más, imagínate, fue la cajita feliz, ¿qué crees? Claro, imagínate, para mí, sí, y además yo conocía a los personajes, o sea, gran parte de los que hoy están detenidos, otro tanto de los que van a estar, o los que la policía o la justicia en realidad ha determinado como también ha dictado prisiones, por lo menos orden de detención, no prisiones, orden de detención, y que todavía no los han localizado o que ya han pactado la entrega. A todos los conocía. Entonces ¿Y estos cuadernos estaban en las cajas, en la caja esa? Los cuadernos estaban dentro de una bolsa y la bolsa estaba dentro de la caja. Cuando agarro la bolsa, y bueno, viste, o sea, vos decís, bueno, ves un paquete ahí y... ¿Qué es esto? Y claro, y un poco, no es que soy un lanzado en esas cosas, entonces, con cuidado, bueno, ¿qué es esto? No sé qué, lo empecé a mirar, saco 1, saco 10, saco 2, saco 8 y no podía parar.
Y entonces dije, bueno... ¿No podías creer lo que leías? No podía creer lo que leía, lo leí muy por arriba. Básicamente, cuando no hice demasiado ahí en el lugar, sino que miré más o menos la fecha como para tener idea si esto estamos hablando de 2003 o no, y vi que era una correlación de fechas que llevaba algunos hasta 2015, incluso días antes de las elecciones, atravesó toda esta bitácora, estos cuadernos, y entonces me fui rápido, bueno, despedidas y demás, me fui... Agarré, la puse en el auto y me puse a mirar. Salí de donde estaba, yo había ido, incluso había dejado el celular y todo, como habíamos quedado en el auto, y empecé a mirar y, viste, la sensación de decir que me agarren todos los semáforos en rojo, ¿viste? Para leer. Para ir mirando, hasta que en un momento no aguanté más, estacioné y me puse a mirar y digo, no puedo creer lo que estabas viendo. Lo que estaba viendo. Y que básicamente, claro, pero que además básicamente es un poco lo que Claudio decía, es atar cabos de una cantidad de historias, de cuentos, de leyendas, de todo lo que te imagines y de cantidad de cosas en off que durante años nos contaron y que vos las veías ahí relatadas con un nivel de detalle que realmente yo nunca lo imaginé. De hecho, Juan, torna verosímil, y esto es también el valor de lo que hizo Diego, podría haberse lanzado, haber ido a escribir una historia, porque hubiera tenido una gran crónica, porque esto lo que tenía era que le daba verosimilitud a cosas que se habían conocido antes. Tenía un respaldo de alguien que había documentado y registrado una cantidad de episodios, y esto era decir, bueno, voy por todo o me quedo con la primicia chiquita. Y la verdad que esto es un valor gigante. Digo, somos ansiosos los periodistas. Investigar los cuadernos, no simplemente chequear información, tener el rigor, ir a buscar que alguien respaldara que esa era información verosímil. Porque si nos ponemos a pensar, una de las cosas que hoy aparece entre estas cosas de los cuadernos es cuando, por ejemplo, Centeno registra un momento en el que van a llevarle a Kirchner parte de esas recaudaciones que hacían, según él cuenta, y lo que cuenta es que quien la recibe es Daniel Muñoz, que sale y recibe una valija. ¿Quién es Daniel Muñoz? El secretario de Kirchner. ¿Quién es Daniel Muñoz y las valijas? Es el hombre al que acusó Miriam Quiroga de ser el que llevaba las valijas, los bolsos con el dinero, con lo cual aquello que dijo en su momento Miriam Quiroga y que la trataron de mitómana, de que había inventado historias y qué sé yo, que Miriam Quiroga, que era la responsable de una parte de ceremonial de la presidencia, con un vínculo personal de ella con Néstor Kirchner, que fue tratada de mitómana. Bueno, hoy cobra sentido. Y Diego podría haber dicho, con esto tengo una historia, tengo un título. Esperó, permitió que se hiciera una investigación judicial, y hoy es lo que está pasando, que es el hecho que más, como nos dijo hoy Stornelli en el especial que hicimos en el N+, la mayor carga probatoria documental que hemos recibido, dice, que yo haya visto en mis 40 años que tengo en tribunales. Vos al fiscal, a la justicia le acercaste la documentación. A ver, ¿te presentaste después? No, a ver, esto, como te decía, esto arrancó en enero y después nosotros trabajamos 3 meses haciendo esto que te decía, procesando y demás, y después haciendo un chequeo. Llegamos a chequear el 90, el 80% de las cosas que estaban relatadas ahí. Chequeamos direcciones, chequeamos nombres de personajes que aparecían y sus relaciones con compañías, chequeamos dominios de autos, las patentes, aparecían decenas de patentes de autos y logramos determinar de quién era cada una en ese momento. Chequeamos, bueno, algunos ingresos a Olivos que estaban registrados y que después finalmente la justicia termina de chequear que todos los ingresos que están contados o relatados en esa documental efectivamente se produjeron en Olivos. Y con todo esto llegan las direcciones, como te digo, nombres de sociedades, directores que aparecían pagando o en alguna diligencia de este tipo. Con todo eso decidimos, un poco lo que explicábamos hoy, bueno, esto es mucho más que una nota de domingo de La Nación y vamos a ir a la justicia que avance, y si hay algo, lo publicamos, y si no hay nada, será una hermosa novela de ficción. Diego, estás muy requerido hoy con muchísimo trabajo, pero antes la última con respecto a los empresarios. Hay empresarios de altísimo nivel detenidos, millonarios, que han hecho obra pública en gran parte del país. ¿Cuál crees que va a ser el nivel de estos empresarios de lealtad en una situación como esta? ¿Es la misma la lealtad de un empresario a Debido que la de Jaime a Debido?
Yo creo que si se puede hablar de lealtad, ¿no? Porque ellos deben ser traicionados también por el menos poderoso del otro bando, ¿no? Que era el chofer, que finalmente fue el que los termina entregando. Yo creo que va a ser muy difícil que alguno de estos empresarios termine por así decirlo, inmolarse por funcionarios que obviamente no los respetan en absoluto, que convivieron bárbaro y bailaron bárbaro en la danza que les cantaban porque todos ganaban mucho dinero entonces, y que seguramente van a pasar mucho tiempo presos, ¿no? Así que me huele que de las declaraciones de los empresarios va a haber seguramente bastante material para seguir investigando. Muy bien, gracias Diego. Te libero, me quedo con Claudio por una consulta más. El tema con Claudio es evaluar, digamos, cómo va a impactar esto en la política, porque ustedes saben o les recordamos que la expresidenta Cristina Kirchner va a tener que declarar el próximo 8 de agosto en una causa en la que abunda la documentación. Ella junto a muchos más que van a declarar en una semana nada más. ¿Cómo cambia, Claudio, esto, el mapa político en la Argentina? Lo estamos viendo hoy, Juan, muy claramente. Genera mucha interrogante y también mucho silencio de algunos que podrían estar hablando. Primero porque esto no es inocuo a quienes hoy no están con Cristina Kirchner, pero que eran parte del gobierno en el momento que se conocieron estos cuadernos. Y el otro elemento es, ¿qué pasa si lo que hoy es el dique de contención que para que se junten los peronistas que hoy están de un lado y el otro, que se llama Cristina Kirchner, desaparece y dentro de, falta mucho para una elección, y dentro de 8 meses, hora de tiempo de cierre de listas, terminan uniéndose? Vamos a repasar ahora la información ya judicial en relación a esta causa que investiga las coimas de los cuadernos K. Ahí tenemos, por ejemplo, los denunciados. Oscar Parrilli, el ex secretario general de la Presidencia, fue citado a declarar el 8 de agosto. Algunos autos utilizados para la recaudación estaban asignados justamente a la secretaría de Oscar Parrilli. José María Olazagasti, quizá lo recuerden, el ex secretario privado de Julio De Vido, fue secretario de él y participó de las reuniones y la coordinación del cobro de coimas y deberá declarar el 9 de agosto. Rudy Ulloa Igor, hombre de la cercanía más profunda del kirchnerismo, ex chofer de Néstor Kirchner. Primero fue cadete y chofer, después empresario de medios y aparece mencionado en los cuadernos del chofer Oscar Centeno. Juan Lascurain, ex titular de la UIA, fue citado a declarar el 9 de agosto. Había sido detenido por la causa de Río Turbio, en la que también se investigaba a De Vido, pero fue excarcelado 48 horas después. Lascurain defendía los datos del INDEC, decía que la inflación era la que hacía publicar Guillermo Moreno. Norberto Yarvide, el ex juez, mantuvo varias reuniones con personajes involucrados en el esquema de coimas, según se desprende de los cuadernos. Hoy Yarvide se da por desentendido esta denuncia. Julio De Vido, por supuesto, ya detenido, el ex ministro de Planificación, comandaba la estructura de recaudación de dinero y también se reunía en Olivos con el expresidente Kirchner y Barata respondía directamente a él. Bueno, por supuesto, Cristina Kirchner, la expresidenta, que va a tener que declarar el 13 de agosto. Se entregaron bolsos, según la denuncia, de dinero en su departamento de Recoleta y también en la Quinta de Olivos durante casi una década. Hablamos de decenas de millones de dólares. Y Juan Manuel Abal Medina, el ex jefe de gabinete, hoy senador, se entregaron sumas de dinero en la jefatura de gabinete cuando él ocupaba esa oficina. Siempre, según la denuncia, varios de los autos utilizados para la recaudación de coimas estaban afectados a la dependencia que en ese momento comandaba Juan Manuel Abal Medina. Parte de los cuadernos, como documentación, se aportó a la justicia algún documento audiovisual, como el que vamos a ver ahora, aparentemente grabado por el propio chofer, dentro de la Quinta de Olivos. Está claro que es la Quinta de Olivos, lo vamos a ver. Es de noche, en donde se reúnen 3 secretarios de Estado, secretarios de funcionarios de Estado, mientras esperan que se entregue el dinero y vuelvan los bolsos. Hoy es 27 de julio del 2010. El licenciado Barata vino a verlo
al doctor Kirchner para recibir instrucciones para la recaudación de mañana y de pasado. Normalmente lo hace una noche antes o por teléfono. Están ahí con él ahora Martín, el secretario de Kirchner. También está el secretario del ingeniero López. Está también el secretario de Barata en este momento en el hall esperando pasar para entrevistarse con el doctor, que lo llaman el Uno. Los tres secretarios de Kirchner, de Barata y también de López, José López, el de los bolsos en el convento.